Hola, hola, mis queridísimos curiosos del corazón. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, las telenovelas y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el amor. Y es que hoy, amigos, hoy tenemos un plato fuerte, de esos que se saborean despacito y con mucha emoción. Sí, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas, más comentadas de la historia de las telenovelas turcas. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar, reír y llorar con cada capítulo de Love is in the Air, esos dos que traspasaron la pantalla y nos hicieron creer que el amor verdadero, el de las historias de cuento, sí existe. Pues bien, hoy no vamos a hablar de su trabajo actoral, que ya lo hemos hecho muchas veces y que siempre es una maravilla. Hoy vamos a destapar el pastel, a llegar al corazón de la cuestión, y vamos a hablar de su relación. Y no solo de lo que vimos en redes sociales o en los medios, no. Vamos a ir mucho más allá porque se rumora, se comenta, se murmura que Kerem Bürsin ha revelado por fin el secreto de su amor con Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan, ese gran misterio, esa pregunta que nos hemos hecho todos, desde que los vimos juntos, ese interrogante que ha desvelado a más de uno, parece que tiene respuesta. Y hoy, en este vídeo, vamos a revelarlo todo, absolutamente todo. Así que si son tan fans como yo de esta pareja, si quieren saber todos los detalles, si quieren conocer la verdad detrás de este romance de ensueño, no se despeguen de la pantalla. Porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si se les ha pasado darle al botoncito rojo, aprovechen este momento para suscribirse, activar la campanita y así no perderse ningún otro vídeo jugoso como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Prepárense porque esto es como abrir un cofre del tesoro lleno de revelaciones, confesiones y anécdotas que los dejarán con la boca abierta. Y es que, como todos sabemos, la relación de Kerem y Hande fue un torbellino de emociones, desde el flechazo inicial en el set de grabación, hasta los rumores y las idas y vueltas que nos mantuvieron en vilo. Pero más allá de lo que vimos en las redes sociales, más allá de los eventos públicos y las alfombras rojas, había un mundo íntimo, un mundo que solo ellos dos conocían y que, hasta hace muy poco, se mantuvo en secreto. Ahora, gracias a una reciente entrevista, que les juro que me hizo saltar del asiento, Kerem ha decidido abrir su corazón y compartir, por fin, el verdadero secreto de su amor con Hande. Y es que aunque muchos pensamos que su romance nació de la magia de la pantalla y de la química que derrochaban como Eda y Serkan, resulta que la historia es mucho más profunda, mucho más compleja y, debo confesar, mucho más conmovedora de lo que imaginábamos. En esta reveladora entrevista, Kerem habló con total honestidad y transparencia, dejando atrás cualquier tipo de filtro o de máscara. Nos contó cómo fue el primer encuentro con Hande, no como los personajes de la telenovela, sino como Kerem y Hande, dos personas que se conocieron en un contexto muy especial y que sintieron una conexión inmediata, una chispa que fue imposible de ignorar. Él mismo confesó que desde el primer momento en que la vio, supo que había algo diferente, algo especial en Hande, que no era solo su belleza física, que era algo mucho más profundo, algo que le tocó el alma. Y es que, según sus propias palabras, lo que realmente lo conquistó de Hande fue su autenticidad, su forma de ser tan natural, tan espontánea, tan alejada de los clichés del mundo del espectáculo. Y claro, como no iba a caer rendido ante sus encantos, ante esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, ante esa mirada que transmite tanta ternura y tanta fuerza al mismo tiempo. Pero el amor no es solo un flechazo inicial, no es solo mariposas en el estómago y miradas cómplices. El amor es también trabajo, es también compromiso, es también superar los obstáculos y aprender a crecer juntos. Y en el caso de Kerem y Hande no fue la excepción. Los dos tuvieron que lidiar con la presión de los medios, con los rumores, con los ataques de los haters, con el escrutinio público constante. Pero a pesar de todo, a pesar de los momentos difíciles, de los altibajos, de las peleas y las reconciliaciones, siempre tuvieron algo que los mantenía unidos, algo que los hacía regresar el uno al otro como un imán. Y ese algo, según Kerem, es el secreto de su amor. Y no es una fórmula mágica, no es una poción secreta, no es algo que se pueda comprar en una tienda. El secreto de su amor es, en realidad, algo muy sencillo, algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, pero que a veces olvidamos. El secreto de su amor es la comunicación, la empatía, el respeto.
O la admiración mutua y sobre todo, la capacidad de ser vulnerables el uno con el otro. Kerem nos contó que desde el principio, tanto él como Ande se esforzaron por construir una relación basada en la honestidad y la transparencia. Se permitieron ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses, sin tener miedo de mostrar sus debilidades y sus inseguridades. Se escuchaban mutuamente, se apoyaban en los momentos difíciles, celebraban juntos los logros y se convertían en el refugio seguro del otro. Él mismo afirmó que Ande fue su gran maestra, la que le enseñó a ser más paciente, más comprensivo, más sensible. Y a su vez, él se esforzó por darle el espacio y la libertad que ella necesitaba para crecer y para brillar. Y es que, como decía una amiga mía, el amor verdadero no te corta las alas, el amor verdadero te ayuda a volar más alto. Y eso precisamente es lo que hicieron Kerem y Ande, se impulsaron mutuamente a ser mejores personas, mejores profesionales y, sobre todo, mejores amantes. Además de la comunicación y la empatía, Kerem también destacó la importancia del humor en su relación. Nos contó que él y Ande se la pasaban riendo juntos, haciendo bromas, divirtiéndose como dos niños. Y es que, como dice el dicho, el que ríe último, ríe mejor. Y en el caso de Kerem y Ande, la risa fue un ingrediente fundamental para mantener viva la llama del amor y para superar los momentos de tensión y de estrés. Y no solo la risa, sino también la complicidad, esa conexión especial que solo dos personas que se aman pueden tener. Esa mirada que lo dice todo, ese gesto que lo expresa todo, esa conexión que va más allá de las palabras. Y eso, mis amigos, no se puede fingir, no se puede imitar, no se puede copiar. Eso es algo que nace del corazón, es algo que se siente, es algo que se vive. Y Kerem y Ande, sin duda alguna, lo vivieron en carne propia. Y es que aunque ahora no estén juntos, aunque sus caminos se hayan separado, el amor que sintieron el uno por el otro, sigue presente, sigue latiendo en sus corazones. Y aunque la relación haya llegado a su fin, las lecciones, los aprendizajes y los recuerdos quedarán grabados para siempre en sus vidas. Kerem mismo lo afirmó, que siempre llevará a Ande en su corazón, que siempre la admirará y que siempre agradecerá por todo lo que vivieron juntos. Y es que al final del día el amor no es solo un cuento de hadas, no es solo un final feliz, el amor es también un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, un proceso que nos transforma y que nos hace ser mejores personas. Y en el caso de Kerem y Ande ese proceso fue intenso, fue profundo, fue real. Y eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente vale. Y es que la historia de Kerem y Ande nos demuestra que el amor no es perfecto, que el amor tiene sus altibajos, que el amor a veces duele, pero que al final, el amor siempre vale la pena. Que no importa si el final no es el que esperábamos, lo importante es haber amado, haber vivido, haber sentido. Y Kerem y Ande amaron con toda su alma, vivieron cada momento con intensidad y sintieron cada emoción con pasión. Y aunque ahora estén en caminos diferentes, el amor que se tuvieron el uno por el otro, siempre será parte de sus historias, siempre será parte de sus vidas. Y es que el amor, como decía Gabriel García Márquez, no es un sentimiento, es un arte. Y Kerem y Ande, sin duda alguna, fueron artistas del amor. Y aunque su obra juntos haya llegado a su fin, el legado que dejan es imborrable, es eterno. Y es que nos enseñaron que el amor puede ser real, que el amor puede ser maravilloso y que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Además, Kerem también habló sobre cómo fue trabajar con Ande en Love is in the Air. Reveló que la química que vimos en la pantalla no fue solo actuación, sino que había una conexión real entre ellos que hizo que todo fuera mucho más fácil. Nos contó que se entendían con una simple mirada, que se complementaban a la perfección y que disfrutaban cada escena juntos. Y es que, como dice el dicho, la química no se crea, se siente. Y en el caso de Kerem y Ande la química era innegable, era palpable, era magnética. Y es que eso precisamente fue lo que nos cautivó, lo que nos hizo enamorarnos de sus personajes, y lo que nos hizo desear que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y en cierto modo así fue. Porque la historia de Eda y Serkan se convirtió en la historia de Kerem y Ande, y esa es una de las razones por las que su relación fue tan especial, tan única, tan diferente. Y no solo la química fue importante, también la admiración mutua que sentían el uno por el otro. Kerem confesó que siempre admiró el talento de Ande, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, su sensibilidad y su carisma. Y a su vez, Ande también admiraba la profesionalidad de Kerem, su dedicación, su entrega y su capacidad para hacer reír a todo el mundo. Y es que cuando
O dos personas se admiran, cuando dos personas se respetan, cuando dos personas se valoran, la relación se fortalece, la relación crece, la relación se hace más sólida. Y en el caso de Kerem y Ande, la admiración mutua fue una base fundamental para construir una relación sana y duradera. Y es que, como decía Antoine de Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Y Kerem y Ande, sin duda alguna, miraban en la misma dirección, aunque al final, sus caminos se separaran. Y es que al final lo importante es quedarnos con lo bueno, con los aprendizajes, con los recuerdos y con el amor que nos dieron. Y la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de complicidad y es una historia de crecimiento. Y aunque no haya tenido el final que todos esperábamos, es una historia que siempre vivirá en nuestros corazones, es una historia que siempre recordaremos y es una historia que siempre nos enseñará algo. Y es que, como decía Paulo Coelho, el amor no está en el otro, el amor está en uno mismo, y el amor que Kerem y Ande se dieron, siempre será parte de ellos, siempre será parte de su historia y siempre será parte de nuestra memoria. Y es que el amor, como decía Víctor Hugo, es el sol de la vida. Y aunque el sol se haya puesto para ellos, siempre habrá dejado una estela de luz que seguirá iluminando nuestros corazones. Y ahora, mis queridos curiosos del corazón, llegamos al final de este vídeo tan especial, tan emotivo y tan lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Ande Erçel, una historia que, como hemos visto, fue mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más conmovedora de lo que imaginábamos. Y es que, como hemos aprendido hoy, el secreto de su amor no fue una fórmula mágica, sino una combinación de honestidad, comunicación, empatía, respeto, admiración mutua y mucha risa. Una receta que, aunque sencilla, es difícil de poner en práctica, pero que, cuando se logra, puede crear conexiones tan fuertes, tan profundas y tan especiales como la que tuvieron Kerem y Ande. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el legado que nos dejaron es imborrable y siempre será una fuente de inspiración para todos nosotros. Así que recuerden siempre, mis curiosos del corazón, que el amor no es perfecto, que el amor tiene sus altibajos, que el amor a veces duele, pero que al final, el amor siempre vale la pena. Que no importa si el final no es el que esperábamos, lo importante es haber amado, haber vivido, haber sentido. Y Kerem y Ande, sin duda alguna, amaron, vivieron y sintieron con toda la intensidad de sus corazones. Y eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente cuenta. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo tan especial, por ser parte de esta comunidad tan maravillosa, por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo y por seguir mis vídeos con tanto cariño y tanto entusiasmo. No saben lo feliz que me hacen con sus comentarios, con sus likes y con sus suscripciones. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué les pareció este vídeo, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les sorprendió, qué fue lo que más les conmovió. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y no se olviden, por supuesto, de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal, si todavía no lo han hecho, para no perderse ningún otro vídeo jugoso como este. Y es que, como dice el dicho, compartir es vivir, y yo estoy deseando seguir compartiendo con ustedes mis descubrimientos, mis reflexiones y mis pasiones. Así que, sin más preámbulos, me despido por hoy, pero no por mucho tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más revelaciones y más emociones. Hasta la próxima, mis curiosos del corazón, y recuerden siempre que el amor es el motor del mundo. Los quiero.